describía secciones subcorticales en diferentes áreas de Brodmann, o en el año 49 se empezaba a hacer la psicocirugía estereotáctica. Esto era importante porque en el 49 Lexell y Talleyrand empezaron a realizar las capsulotomías anteriores para el trastorno obsesivo-compulsivo. Un poquito más tarde, en el año 54, se describía la energía ultrasónica, y ese mismo año, en el 54, apareció la clorpromacina, que evidentemente pues, dio un cambio sustancial en cuanto a un stop en la psicocirugía a favor del tratamiento farmacológico. De todas maneras, siguieron los estudios y publicaciones, de manera que en el año 62 Folch y White describían la cingulotomía estereotática anterior, o en el año 64 describían tractotomías subcaudadas estereotáticas con Yttrium 90. En 1972, Lexell perfecciona la capsulotomía anterior mediante termocoagulación y radiocirugía con gamma knife. En el 73 se describe la leucotomía límbica. Y aunque no de psicocirugía, pero sí importancia relevante por su conexión con la estimulación cerebral profunda, fue en el año 1987 cuando Benavit introduce la implantación de los primeros electrodos de estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson. Y ya, pegando otro pequeño salto histórico, nos vamos ya a finales del siglo XX, cuando este grupo inicia la estimulación cerebral profunda para el trastorno obsesivo-compulsivo, y pocos años después, en el 2005, ya las publicaciones por todos conocidos de Mabry y Lozano de la estimulación cerebral profunda para la depresión resistente al tratamiento. ¿Esto qué nos conlleva? Pues bueno, hoy vemos que existen múltiples enfermedades psiquiátricas tratadas mediante, sobre todo, estimulación cerebral profunda hoy día, con diferentes núcleos utilizados para tratar cada una de ellas, diferentes series, con diferentes grupos de pacientes, diferentes resultados. Los que más están tratando hoy día son el síndrome de Tourette, el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión. Pero como hemos visto, hay publicaciones, y tanto en fase de estudio como ya en fase algunos más avanzados, estos son básicamente la mayoría o todos los tratamientos o trastornos, más bien psiquiátricos, que hoy día se están tratando o investigando mediante técnicas, sobre todo de estimulación cerebral profunda. Esto es el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos del ánimo, la depresión resistente al tratamiento. No está bien puesto porque al pasar al pendrive han cambiado un poco la orientación. La depresión bipolar, síndrome de Tourette, adicción, anorexia nerviosa, autismo, esquizofrenia y los trastornos de ansiedad. Esto conlleva el conocimiento del circuito límbico. Es muy complejo, hay diferentes estructuras interconectadas. Ello hace que cada uno de los que realizan este tipo de tratamiento seleccione una área o un núcleo o un fascículo diferente u otro para mirar qué resultados se tienen en cada una de estas enfermedades. Pero nosotros hablaremos básicamente de dos enfermedades que son las que tenemos ahora más experiencia en nuestro centro. Empezaremos con la depresión y después hablaremos un poquito del estudio que hemos realizado en esquizofrenia. La depresión mayor, pues bueno, ya sabemos que representa un impacto en las economías de naciones desarrolladas por pérdida de productividad, gastos médicos. El riesgo que tiene una persona de tener a lo largo de la vida un episodio de depresión mayor oscila entre un 12 y un 18% y afecta tanto a la esfera cognitiva, motor, afectiva y neuroendocrina. Se puede manifestar de múltiples maneras. Puede ser una depresión bipolar, en un contexto geriátrico, o post-AVC o posparto. Con lo cual hay una dificultad tanto de diana farmacológica como terapéutica a nivel quirúrgico. Además, la depresión mayor lidera la cuarta causa de enfermedad mundial, con una prevalencia de alrededor del 17%, teniendo en cuenta que alrededor de un tercio de ellos van a ser resistentes a 4 tratamientos o no van a responder a 4 tratamientos diferentes. Esto quiere decir que van a ser resistentes al tratamiento, y esto representa un 1 o un 3% de todo el grupo. El tratamiento quirúrgico de la depresión mayor, básicamente hablaremos de la estimulación cerebral profunda, aunque también hay quien ha descrito y hay publicaciones sobre la estimulación del nervio vago, por la conexión que tiene el vago con el núcleo del tracto solitario, y esta a su vez por las conexiones que tiene con el circuito límbico. Entonces, en cuanto a la depresión, pues vemos que múltiples publicaciones y múltiples núcleos, múltiples áreas y múltiples fascículos seleccionados. En rojo vemos básicamente todas las estructuras que han sido estimuladas o se han publicado como posibles, bueno, se han publicado como
zonas de estímulo con diferentes tasas de mejoría, y en verde aquellos que por conexión al circuito límbico aún no conocemos que hayan publicaciones, pero podrían ser también buenas dianas terapéuticas. Múltiples publicaciones, como vemos, con diferentes Ns, con diferentes números de pacientes y diferentes resultados del tratamiento de la depresión, y diferentes dianas. Dianas podemos seleccionar y han sido publicadas, como el grupo de Lozano, pues el área cingulada subgenual, estriado ventral, cápsula ventral, accumbens, como el profesor Cohen nos ha descrito, pues el fascículo medial. Y en cuanto al circuito de cada una de estas áreas, pues la conectividad que tienen o la importancia de estimular cada una de estas áreas depende del circuito y las conexiones que tienen con el circuito límbico. El CG25, por ejemplo, por sus conexiones con regiones del córtex prefrontal y del cingulado y del posterior cingulado. Sabemos que su actividad, la actividad del cingulado subgenual, aumenta en pacientes con depresión y disminuye una vez los síntomas depresivos han mejorado. Y esto, como ya presentó hace un momento también el profesor Cohen, lo vemos en los trabajos de Maybury y Lozano, donde trabajo muy interesante realizado con PET scan, los pacientes con depresión, el área CG25 está hiperactiva a la vez que hay una hipoactividad de las regiones prefrontales, y una vez se implanta el electrodo de estimulación y se repite el PET scan con glucosa a los 3 meses y a los 6 meses, vemos cómo va apareciendo una activación de estas regiones frontales. Esto se traduce a la vez con unos resultados clínicos, con una mejoría tanto de las escalas de Montgomery como de Hamilton de la depresión, y una mejoría en los parámetros de calidad de vida. Otros autores abogan o han abogado por la estimulación del núcleo accumbens, también porque tienen conexiones con el circuito límbico y están sobre todo conectados con el circuito de recompensa. Vemos estos estudios donde también han realizado PET scan en los pacientes en los que se ha estimulado el núcleo accumbens, también con variaciones metabólicas en las regiones prefrontales, una vez se inicia la estimulación, y también con resultados prometedores en el cambio de las escalas de Hamilton y de Montgomery, diferenciando en este estudio, por ejemplo, pacientes que responden bien, pacientes respondedores, de pacientes no respondedores. Otros grupos pues, también realizan la estimulación de la cápsula ventral y estriado ventral, y lo mismo, ven una variación de las escalas de Hamilton y Montgomery con una mejoría, también diferencian dos grupos, respondedores y no respondedores. Entonces, aquí querría yo ya entrar en nuestra casuística, en nuestro estudio. Nosotros hemos realizado desde hace ya unos años, también a través de una beca inicialmente, un estudio de tratamiento de la depresión. Actualmente ya tenemos incluidos 17 pacientes intervenidos. Sin embargo, aquí voy a presentar los resultados de los 8 primeros, porque son los que hemos publicado y son los que tengo todos los datos referenciados, y los otros en breve pues aún no dispongo de todos los resultados. Sin embargo, adelantaros que son bastante parecidos los primeros 8 de lo que estamos viendo en los otros 9 pacientes que hemos operado. El protocolo de estudio era más o menos este. Una vez seleccionábamos al paciente, implantábamos el electrodo. Una vez implantado el electrodo, iniciábamos la estimulación, y en un periodo de estabilización, 6 meses era lo que se pretendía, pero hemos visto que después era un poco más, 9 meses, a veces incluso un poquito más. Cuando teníamos al paciente bien estabilizado, entrábamos en una fase de cruce. Pacientes, la mitad de los pacientes permanecían encendidos, la otra le apagábamos el generador de manera aleatoria. A doble ciego, el paciente no sabía que si estaba encendido o apagado. A los 3 meses se hacía una valoración, el psiquiatra que lo valora tampoco sabe si está encendido o apagado, y a partir de los 3 meses se cruza otra vez la fase, se encienden y se apagan de manera recíproca, y se vuelven a valorar a los 3 meses. Si algún paciente durante este periodo de tiempo empeoraba de manera drástica, se comprobaba si el generador realmente estaba apagado, y si era así, se le encendía. Entonces, los criterios de inclusión para este estudio: pacientes entre 18 y 70 años con criterios de depresión mayor y que tuviesen criterios de resistencia terapéutica, es decir, que no respondiesen a 4 tratamientos antidepresivos, incluyendo medicación, psicoterapia o terapia electroconvulsiva. Y, evidentemente, que la escala de Hamilton estuviese por encima de 17. Esta es la demografía de nuestros primeros 8 pacientes. Bueno, los datos demográficos no tienen más importancia, el diagrama de flujo y la diana. La diana nosotros cogimos el CG25, el área o el giro cingulado subgenual. En cada uno de nuestros primeros 8 pacientes, la estimulación de los contactos y la colocación de los electrodos, como quedaba representada. Aquí lo vemos también, cómo estaban los electrodos, y los parámetros de estimulación en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Aunque inicialmente empezamos con una estimulación bipolar a unos 4,5 voltios más o menos.
Y estos son los resultados de este primer grupo. Insisto que el total de los pacientes aún no los tenemos publicados, pero esto es la publicación inicial, donde vemos pues la variación de la escala de Hamilton, básicamente, que era la que estudiábamos. Vemos que inicialmente hay una mejoría drástica inicial y después un periodo de estabilización, pero manteniendo un estado de mejoría. Aquí vemos cada uno de los pacientes de manera individual. Esto vuelve a ser lo mismo, en negro la media y en colores cada uno de los pacientes de manera individual, pero yo creo que esta es la gráfica interesante, donde vemos el cruce de los pacientes. Vemos que antes de la cirugía los pacientes estaban deprimidos, evidentemente con una escala de Hamilton elevada. Una vez se estabilizaban y se le había implantado el generador y encendido, hay una mejoría de los pacientes. La primera fase, que es la que consideramos fase de encendido, los pacientes no sufren un empeoramiento franco. Recordemos que están valorados a doble ciego. Y cuando el generador se apaga, vemos que hay un empeoramiento y hay recaídas, pacientes que recaen. Lo vemos también muy representado en esta gráfica. Vemos cómo hay un cruce y en el periodo de cruce de encendido y apagado, las escalas de Hamilton se cruzan. Los que están con el generador encendido mantienen una escala de Hamilton reducida y cuando se les apaga aumenta la escala. Lo mismo que vemos aquí con el generador encendido, pues hay un porcentaje de remisión importante, con mejorías sin recaídas, y cuando se apaga el generador vemos que hay un empeoramiento del número de pacientes y aparecen recaídas. Esto en cuanto a la depresión. Y ahora hablaremos de una manera bastante corta, porque la experiencia es menor en la esquizofrenia. Llevamos menos años, hemos también introducido un grupo de 8 pacientes, estudiando con los psiquiatras y un poquito las conexiones de los estudios que había de resonancias funcionales, no quedaba muy claro cuál sería la mejor área de estimulación. Decidimos que estimularíamos a la mitad de los pacientes el núcleo accumbens y a la otra mitad el giro cingulado subgenual, lo cual para 8 pacientes da muy poca potencia estadística, eso es verdad. De todas maneras, este estudio el próximo año pretendemos complementarlo introduciendo otros 8 pacientes, con lo cual ya serán 16, y aunque hagamos también esta variación de núcleos, pues bueno, ya probablemente de un poquito más de potencial los resultados. Aún así, pues bueno, tenemos resultados. El protocolo es el mismo que para la depresión, no lo comentaré porque es un doble ciego cruzado. Aquí mostramos la gráfica con los datos demográficos de los pacientes, ¿de acuerdo? De los 8 pacientes. Realmente hemos operado 9, uno sobreañadido, después lo veréis en las conclusiones, porque uno pues, sufrió una complicación y salió del estudio. Pero bueno, los 8 pacientes, pues tenemos aquí la demografía con las escalas de esquizofrenia, tanto totales como síntomas positivos y negativos, la mitad de ellos estimulando el núcleo accumbens y la otra mitad el área cingulada subgenual. Y estos son un poco los resultados. Esta es la variación o el porcentaje de variación de las escalas, tanto de la escala total, síntomas positivos y negativos, en los pacientes en los que estimulamos el núcleo accumbens o en los que estimulamos el CG25. Aquí quizá, aunque son pocos pacientes, son 4 en cada núcleo, pero bueno, lo que vemos es que la escala total de media en los pacientes que estimulamos el núcleo accumbens varía alrededor de un 50% con mejoría. Y del área cingulada un 24%, o sea, mejoran un poco menos. Los síntomas positivos, que son los más importantes, mejoran un 60% y los síntomas en el accumbens y en el cingulado un 30%. Y los síntomas negativos, que mejoran un poco menos, un 40% en el accumbens y en el cingulado solo un 10%. Esto es lo mismo, pero simplemente demostrado en la gráfica, núcleo accumbens, síntomas totales, positivos y negativos, y cingulado, totales, positivos y negativos. Simplemente introducir de manera anecdótica, no creo que esto nos lleve a ninguna conclusión todavía. En 3 de estos pacientes hemos realizado un PET scan, también por cuestiones económicas no lo hemos podido realizar en más, aunque esperamos poder realizarlo en la totalidad de los pacientes y sacar alguna conclusión más validada. Pero bueno, simplemente anecdóticamente es curioso que de estos 3 pacientes que le hemos podido realizar un PET scan, 2 de ellos estaban estimulando el núcleo accumbens, y en los que se estimulaba el núcleo accumbens hemos visto una activación de la mayor parte de las regiones corticales, tanto frontales, parietales, occipitales. Mientras que el paciente, de momento solo es uno y no, ya digo, no nos tiene que dar ninguna conclusión, el único paciente que estimulaba el núcleo cingulado, bueno, el núcleo, el área, hemos visto que básicamente lo que llama la atención es que hay una hipoactivación de las regiones prefrontales.
y como mucho pues, se observa alguna pequeña hiperactivación de zonas cerebelosas y occipitales. Ya digo, esto no es que nos concluya nada, pero bueno, nos llama la atención. Entonces, en cuanto a conclusiones, podríamos decir que dadas las conexiones del circuito límbico, hemos visto o podemos ver que hay diferentes dianas para la misma patología. O sea, se han utilizado y hay publicaciones en las que se aboga por diferentes dianas para una misma patología, de la misma manera que hay una misma diana, o estamos utilizando la misma diana para diferentes patologías. La estimulación cerebral profunda en el área cingulada subgenual, en la depresión resistente al tratamiento, al menos en nuestra serie, muestra unos buenos resultados en los cuales tenemos un 87% de respondedores con un 70% de remisión. Y en cuanto a la esquizofrenia, hemos visto que la estimulación cerebral profunda en la esquizofrenia muestra una mejoría de los síntomas, sobre todo totales y positivos, sobre todo más en el núcleo accumbens que en el CG25. Y hemos visto también en la esquizofrenia una menor evidencia de mejoría de los síntomas negativos, pero sobre todo en el CG25 también. Quizá voy primero a la última. La mejoría de los síntomas parece estar relacionada con la estimulación por lo de la fase ON, sobre todo en la depresión. Y explicar el efecto adverso. Hubo un efecto adverso, como les expliqué, de secundario de la cirugía, por eso operamos a 9, aunque uno salió del estudio, por lo tanto el estudio se hace en 8, que era un paciente con esquizofrenia que presentó una hemorragia profunda y una infección del sistema que obligó a la retirada del mismo y a la salida del estudio. No tuvo repercusión clínica, pero lo menciono porque fue curioso, porque este paciente, las valoraciones psiquiátricas posteriores de síntomas totales, positivos y negativos, era un paciente que se estaba estimulando el núcleo accumbens. Los resultados han mejorado a lo largo del tiempo, es decir, que el efecto lesivo de la hemorragia profunda, aunque no ha dado repercusión clínica, parece que haya mejorado su situación de esquizofrenia, curiosamente. Y eso es todo, muchas gracias.